Edson Figueroa. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Para ti, Edson, ¿papelón o no lo que hizo Chile ayer en Valparaíso? Era un partido solidario y al final terminaron jugando con la roja. Buen día. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Felipe? Yo siempre he tenido la noción de que los partidos amistosos tienen otro fondo, que el resultado no es lo que más importa, que es buscar ciertas características que muchas veces tiene que ver con probar un jugador en una posición distinta o que cumpla un rol distinto para la idea que quiere el técnico. Pero un resultado tan abultado claramente que marca y claramente que es un llamado de atención, porque perdiste 5-0 y perdiste con un equipo que no está en la primera categoría del fútbol chileno. Perdiste con Santiago Wanderers, con una formación que uno empieza a ver los nombres y son jugadores que están jugando constantemente. Hay muchos jugadores que han competido internacionalmente, otros que van a competir, otros que se proyectan y se proyectan bastante. Y caíste de una manera rotunda y acá uno tiene que empezar a buscar los por qué. No le entienden la idea al técnico. Los jugadores de Wander son más que estos, no. O sea, nosotros que vemos el fútbol semana a semana sabemos que no son más. Llegó Wanderers con más partidos. ¿Qué es lo que pasa? Está partiendo la temporada. Wanderers todavía no debuta en el campeonato. O sea, no hay ningún antecedente que uno dijera que Santiago Wanderers le podría ganar a la selección chilena sub-23. Y sí me parece que termina siendo sumamente preocupante por lo abultado del marcador, por los nombres que estuvieron en la cancha, y porque más allá que sea estadística, el Toto Berizzo no puede ganar. Le cuesta mucho y eso sin duda que preocupa. Mira, Felipe, te voy a leer la formación que recibió el 5-0 porque luego cambió el equipo. Pero los que recibieron los 5 goles fueron Tomás Ahumada en el arco, Jason Rojas por la derecha, Dani González y Jonathan Villagra los centrales y Pedro Navarro marcapunta por la izquierda. En el medio, y ahí te decía, incorporaciones mayores a 23 años. Jugó Esteban Pavés con Felipe Marri y Brandon Cortés, jugador que milita en Boca Juniors, que estuvo a préstamo en la U hace un par de años. Bastián Yáñez adelante, Bruno Martichotto y Alexander Aravena. Ese fue el equipo que recibió en un tiempo 5 pepas de Wanderers, Felipe. O sea, es terrible, es humillante, porque es una camiseta que es de la selección chilena. Da lo mismo la categoría en la que sea, si es amistoso, si es oficial. Es una camiseta que representa a todo un país. Jugaste un amistoso contra un equipo que pudo haber sido de primera, de segunda, da lo mismo. Te llevaste 5 goles. Y Berizzo, en vez de preocuparse realmente de que claramente, o sea, estos jugadores yo creo que los tiene que haber visto entrenar 2 o 3 días, y cómo no se dio cuenta que no entendían nada de lo que él les estaba planteando, porque es imposible que él después diga, no, entrenaron bien y después pierdan 5-0 en la cancha. O sea, claramente están absolutamente perdidos en los entrenamientos para que les metan 5 goles. Y después él prefiere decir, no, es que vamos a ir aprendiendo de estos golpes. No, pues, si ya están grandes para ir aprendiendo de los golpes. Ya Berizzo lleva casi un año, llegó en junio del año pasado. Bueno, le falta todavía, ¿verdad? Exageré un poco ahí quizás, pero ya tiene que haber trabajado una idea que no se ve ni siquiera en la sub-23. Entonces, de estos jugadores que nombró Rodrigo, habían algunos que son opciones para la adulta, y ahora ¿en qué pie quedan? Creo que es más que aprender de los errores. Creo que acá Berizzo tiene que cuestionarse él su trabajo. Él tiene que estar dándose cuenta de lo que está haciendo mal. Y creo que ahí es donde faltó que apuntara un poquito el tema en la conferencia de prensa, para además dejar claro qué es lo que él está trabajando con las selecciones, porque si no ganamos nunca, tampoco podemos vivir de los recuerdos de que era el ayudante de Bielsa. No, claro, estoy de acuerdo contigo, que no nos podemos acostumbrar a perder. Es lamentable, pero eso está ocurriendo. Eso genera un ambiente, un círculo negativo. Mira, más allá del fútbol y de las capacidades, Maradona nos decía, equipos que se acostumbran a perder pueden ser muy buenos, fantásticos. Se acostumbraron a perder, nadie los saca de ahí. Otros se acostumbran a ganar. Y estamos en ese círculo, lamentablemente, y no hay nada que nos ilusione. O sea, uno tenía la esperanza, por lo menos yo, te digo, ilusamente, de manera bastante inocente, de que tal vez en este sub-20 se iban a consolidar nombres y ahí Berizzo podía sacar también un par de figuras de recambio. Nada de eso ha pasado. O sea, todo lo que ha ocurrido desde que llegó Berizzo hasta ahora ha sido malo para la selección, Edson. Sí, por eso es preocupante. Es muy preocupante porque
ya con la formación que tú mencionas, uno dice Bastián Yáñez, Bruno Bartichotto, Alexander Aravena, perfectamente podrían ser la delantera titular de un equipo grande en Chile. Lo podrían ser. En la U hoy sería el titular en los tres. Por ejemplo, en la U hoy serían titulares los tres. Y van a la selección, no estoy haciendo la crítica a estos tres nombres en puntual, sino para que se vaya entendiendo la idea de que ya son jugadores avesados, de que ya son jugadores de peso. Iban más atrás y Esteban Pavés es titular, ya ha jugado competencias internacionales constantemente. Lo de Brandon Cortés sigue siendo un misterio, porque es un jugador que vino a préstamo a la U, que prácticamente no jugó, que juega en el equipo B de Boca Juniors y que lo quería ver el técnico, ya está. Mazerri, sabemos que es un mediocampista con talento y que defiende bien. Por el otro lado tiene de los laterales, tiene a Jason Rojas, que comenzó como titular el campeonato nacional. Por la izquierda Pedro Navarro, que ha jugado bastante menos, que tuvo una temporada en la B con Barnechea siendo titular, pero que en Colo-Colo no ha sumado minutos. Centrales, un Villagra, que a mí me encanta, que creo que puede ser un futuro súper interesante, y un Daniel González que en Católica no le ha ido bien. Eso hay que decirlo. Ha retrocedido González, ¿eh? No le hizo bien el paso. Uno pensaba, no, se consolida. No, ha caminado para atrás, a lo Michael Jackson. La lesión creo que lo perjudicó mucho y desde ahí no ha podido recuperarse ni en Wanderers ni en Universidad Católica. Así que por los nombres parece más preocupante lo que pasó ayer. Claro, pero es que es un poco lo que te decía. Si tú puedes juntar 11 jugadores, pero después ¿cómo los trabajas? Po? Ahí. Sí, o sea, los nombres que tú dices, yo estoy de acuerdo, son interesantes, yo también los leí y dije, chuta, aquí se puede sacar materia prima para ir trabajando, pensando en la eliminatoria o en la próxima nómina de la selección chilena adulta, pero si los vayas a poner en la cancha y no te están entendiendo nada, pasa esto, el desastre del 5-0, y ahí es donde tiene que poner énfasis Berizzo. O sea, ¿qué estoy haciendo mal yo para que no me entienda nadie la idea que yo quiero plantear? Porque el tema de la intensidad, de presionar alto, ok, está bien, pero hay que agregarle algo más a eso. Y ahí es donde yo creo que la selección chilena, desde que apareció Berizzo, no ha ganado en nada. Si no se trata solamente de correr el fútbol, se trata de jugar con una pelota. Y eso es lo que de repente se le olvida mucho, porque si no eres capaz de darte pases, no eres capaz de asociarte, no eres capaz de tirar diagonales, de ganarle la espalda al rival, ¿de qué te sirve solamente correr y intenso, que ya parece una moda nomás el hablar así? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que acá ya llegó la hora de mostrar el trabajo. El tiempo no es mucho, lo sabemos. Ahora, Rodri. Y también lo sabía Berizzo, pero acá hemos retrocedido en funcionamiento. Hemos retrocedido en funcionamiento completamente. Edson. No, es que ahora está bien, está súper bien la crítica a Berizzo. Es el principal responsable. Pero también tiene que haber una crítica al futbolista chileno. O sea, cuando hemos hablado de que ese recambio no ha podido llegar, estamos hablando acá ya no de una sub-20, es de una categoría sub-23, es que ¿qué hace el futbolista para desplazar a otros? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está aprovechando sus oportunidades? Y cuando va a la selección chilena, por más que tenga un mal entrenador, suponiendo que sea el caso, por más que no se haya trabajado bien, suponiendo que sea el caso, el futbolista tiene que mostrar algo más por sí solo y no puede permitir perder 5-0 con la selección chilena. Yo creo que ahí también hay un problema que estamos teniendo en el fútbol y por qué nos imponen ciertos jugadores, y lo tendremos que evaluar, pues lo tendremos que evaluar en base a lo que hace nuestro torneo nacional, que sigue siendo malo, a lo que pasa con nuestro fútbol joven, cómo se está trabajando en las competencias. Volvemos a hablar de temas que están bastante rebuscados, pero que son súper importantes comentarlo, esto del torneo de reserva, cuántos jugadores están teniendo competencias, cuántos partidos han jugado al año, o cuántos partidos han jugado estos futbolistas a los 23 años en comparación con otros países. Me parece que ahí también hay un tema que Chile está partiendo desde muy atrás. Totalmente de acuerdo contigo, un tema ya estructural, industrial, pero el futuro no se ve halagüeño. No se ve halagüeño, no teníamos claro todavía con quién se va a jugar en marzo, en esta fecha FIFA, donde no va a haber clasificatoria. Se presume que con rivales sudamericanos quieren, no teníamos idea. Y ojo, acá no se trata del trabajo, porque uno que trata de averiguar, de conversar, sabe de que Berizzo trabaja, pero ese trabajo tiene que dar resultados. El trabajo tiene que ser productivo y efectivo, y hasta el minuto no lo está haciendo, y por más que se prueban jugadores, no se está llegando a un tono, y se ha perdido la cualidad de jugar en la selección. Hoy día da lo mismo estar ahí, da lo mismo quien llega, y da lo mismo humillar la camiseta.
Y eso a mí no me gusta para nada. La Copa del Rey, muchachos.